y esta vez lo vamos a hacer con el ingeniero César Gutiérrez, es presidente de esta entidad Petroperú, a quien agradecemos y damos las muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes, Lizardo. Gracias por la invitación. Bien, estábamos escuchando hace unos instantes al expresidente de Perú Petro, al señor Aurelio Ochoa. Ha considerado responsable y sincero el informe del directorio de Petroperú que señala la necesidad de una gestión privada en la administración de la empresa. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Mira, dos temas. El sinceramiento es real. Primero reconoce que ya solamente son el 25% del mercado, con lo cual se convierten en prescindibles, completamente prescindibles, digamos, del abastecimiento a nivel nacional. Por otro lado, que requerían 2.200 millones de dólares y que el Estado no debería ponerlos. Eso es un buen reconocimiento, ¿no? Y tercero, que algo que he venido diciendo yo hace muchos años, he venido del 2018 repitiendo la falta de transparencia. Hasta ahí bien, Ujú. donde me parece completamente ambiguo, que justamente Aurelio lo mencionaba, era la independencia y manejo privado. Oiga, todos esos señores que están en el directorio pertenecen al sector privado y la independencia se le da a uno si es que no se deja presionar por el poder político. ¿A eso están refiriendo? O sea, soy director y no me toquen. Bueno, pues esa autonomía se la da a uno, que me parece ambiguo. O han querido decir, quiero entregar la administración, entendido como las gerencias, al sector privado, lo cual requería un proceso de selección de una empresa que lo haga. O han querido decir, quiero que el accionariado participen privados, lo cual también requeriría un proceso que demoraría de 18 a 24 meses. Entonces, en eso han sido ambiguos. Y yo la verdad no entiendo si quieren independencia, la tienen. Si se sienten presionados por el poder político, ahí ellos sí cedo. Pero la administración, que no la ejercen ellos, es decir, en la dirección, la administración y las gerencias, si quieren una gerencia privada, pues contraten una empresa, había un concurso. Y si quieren privatizar, a lo cual yo también estoy de acuerdo, igual que la gerencia privada, es dar un proceso de competencia para salir al mercado y buscar un comprador. Pero en el interín, y eso es lo que nos dicen, es que se va a requerir, mientras se prepara esto, que puede demorar tranquilamente 18 o 24 meses, se va a requerir pagar cuentas. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar la cuenta? Ya que el Estado no debe, lo dicen bien ellos, y yo estoy de acuerdo, que no debería aportar más. Ya ha aportado más de 2.300 millones de dólares y ahora necesitan 2.200 más, pero tiene que ser preciso, pues, o sea, yo creo que hay que ser frontales y claros. Y acá han sido frontales parcialmente y no han sido nada claros con respecto a lo que piensan en lo que debe seguir en la empresa. Ujú. Quiere decir, ingeniero, para que entiendan nuestros oyentes y televidentes, que esto no significa una privatización, ¿no? Porque ahí los mensajes no están muy claros. Sí, no, la verdad que yo por las personas que conozco ahí, yo creo que hay una vocación privatizadora, que no me Ujú, parece mal. ujú. Y hay una vocación de una gestión de administración eh, que requiere que terceros lo hagan desde fuera. La administración me refiero, no la dirección. Y eso también me parece bien. Pero el tema es, como digo, si yo contrato una empresa que gestione la administración o hago un proceso de privatización, eso requiere tiempo. Pero en el camino le debo 2.000 millones de dólares a los proveedores vencidos. Si no les pago, me cortarán el suministro, que será un problema de Petroperú no del mercado, porque siendo Petroperú una cosa tan pequeña en el mercado, alguien lo puede desplazar. Y se paraliza Petroperú, su situación va a ser peor. Eso no lo dicen. ¿Cómo van a afrontar ese tema de las necesidades de dinero de muy corto plazo que están vencidas? Y es más, el 30 de junio, que ya un mes y medio, se le vence un pago a bonistas y acreedores de Banca Europea por 170 millones de dólares, que no tienen, de hecho, el dinero para pagar. Entonces, la pregunta es, en el interín, mientras piensa, mientras medita, la gestión privada, privatizo o no privatizo, ¿quién paga las cuentas? Y yo soy la única forma de no comprometer al Estado para que pague estas cuentas que se necesita en cierta forma manejarlas, es que nos vayamos a un proceso de insolvencia en Indeporte. Y en proceso de insolvencia ya no se va a poner dinero, los acreedores tomarán el control de la empresa y dentro de los acreedores del Estado, que no es el mayoritario, los mayoritarios son los bonistas,
y ahí dirán, pues vamos a acordar de cómo diferimos nuestras expectativas de cobranza, vamos a gestionar la empresa, vamos lo que cobremos, que pague los costos operativos y nos cobraremos algo de la deuda, y en el camino vamos pensando si la empresa es viable o no, o la liquidamos o la vendemos. Ese es el camino correcto, pero no son claros, pues, son Claro. timoratos todavía. Ahora, Esa es la manera. entonces queda la posibilidad de que pueda desaparecer Petroperú. O sea, o sea, si vamos en Indecopi, que es el camino que creo debe hacerse, después de todo lo que han dicho, que el Estado no debe poner, que la gestión es un poco transparente de los gerentes que hay ahí, que los supuestos no se están cumpliendo, todo eso dicen. Entonces, voy a la insolvencia. Primero, no tengo dinero para pagar en los precios establecidos, vamos a ponernos de acuerdo cómo pagamos de lo poco que recaudemos. En ese proceso de insolvencia, que se llama un proceso concursal, vemos si la empresa es viable. Si la empresa no es viable, se venderá. Y lo que se recaude, todos se pagarán una parte de lo que tienen por cobrar, porque no necesariamente el monto al cual se venda servirá para pagar toda la deuda. Entonces, esa es la situación y en eso tenemos que ser claros. La otra es que, miren, ya no hay ningún interesado, no se puede vender, no se puede pagar, entonces liquides. Todo eso está bien. Y eso es lo que tiene que precisarse. Yo creo que lo que tiene que precisarse es, ya que el Estado no debe poner plata, estoy de acuerdo, ¿cómo hacemos para pagar las deudas de corto plazo y seguir operando? Y la única forma es, sin complicar al Estado, es decir, señores, vamos a la insolvencia y no ponemos de acuerdo con los acreedores, pero perdemos la gestión. La tendrán los privados, como dicen, y en este caso son los privados acreedores. Claro, ¿no, ingeniero? Porque, como usted dice, ya este 30 de junio se vence una deuda muy fuerte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Esta decisión se tiene que dar ya en este tiempo. Sí, mira, y la decisión, está bien, el directorio ha dicho que esto que está firmando se lo ha comunicado a la Junta General de Accionistas el 8 de abril, ya hace más de un mes. Y la Junta de Accionistas dice, esta boca es mía, la decisión ya es política, es decir, oiga, esto es insostenible. No pueden seguir poniendo dinero. Vender o entregarle a la administración privada requiere un tiempo, pero hay que pagar deudas. ¿Cómo hacemos? Y le copia la salida. Eso es lo que tiene que decir la Junta de Accionistas. ¿Y a quién me estoy refiriendo a la Junta de Accionistas? Al ministro de Economía, la viceministra de Hacienda, el recientemente nombrado viceministro de Economía, el ministro de Energía y Minas y el viceministro de Hidrocarburos. Ellos tienen que armarse de valor y decir, esta es la salida, ya, de una vez. Ahí está macerando la comunicación al enviado al directorio hace un mes y no se pronuncia. Entonces, eso, el pronunciamiento debía ocurrir ya, ¿no? Y que no me vengan que mira, que es viable, que vamos a ver, no. Aquí es una cosa tajante, o blanco o negro, no hay matiz. Cuando ingresó al cargo el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho, tuvo una posición bien sentada, ¿no?, de Petroperú, pero después, a medida que iba pasando los días, cambió su posición, ya fue más blando. Así es la política, pues, Lizardo. En la política, cuando uno quiere conservar el cargo, se va ablandando en el camino, ¿no? Y eso es lo que está pasando Rómulo Mucho, ¿no? De decir que era una empresa que ya no tenía salida, de decir que se va recuperando, y luego mantener ese discurso, se va recuperando. Y el señor Arista también, ¿no? Mire, he encontrado unos excesos respecto a los sueldos que cobran, ¿no?, a los seguros que cobran, a ese tipo de cosas, y que decisión, toma 800 millones de dólares para que mitigues tus problemas y toma 500 millones de líneas de crédito. Es un lenguaje contradictorio. Entonces, en el terreno político, con gente sin poder, ¿no?, con gente sin fuerza. Entonces, en esa incertidumbre, nos van a querer seguir manteniendo, pero esto va a implosionar. O sea, la deuda con proveedores, que suma 2.000 millones de dólares, está vencida. Los proveedores no van a querer venderle petróleo, y con lo de petróleo no van a poder producir. Y en ese momento la situación de la empresa se agravará. Y la única forma de superar eso es ponerse de acuerdo con los acreedores, y eso se llama un proceso concursal que se maneja en Indecopi. Ahora, ingeniero, ¿fue un error de parte del directorio de Petroperú dar o endeudarse más fuertemente para la construcción de la nueva refinería de Talara, que triplicó el costo en el tiempo? Mira, yo he sido crítico a esa decisión del año 2012,
O sea, del 2012 se venía hablando que la construcción iba a costar 2.700 millones de dólares. Pero no se hablaba claro. O sea, la construcción significaba procura de equipos, diseño y construcción. Pero eso no es todo, porque hay que comprar licencias, hay que desarrollar actividades ambientales, hay que hacer una serie de actividades que costaban como 1.300 más. Entonces, cuando nos hablaban de 2.700 términos reales, nos hablaban de 4.000. Pero había pues una campaña de prensa pagada por Petroperú, pagado por el gobierno de Ollanta, que quiso hacernos creer que era 2.700 y encopetado ministro de Economía decidieron que vamos para adelante. Y eso es un despropósito. Así fue en 2014. Sin embargo, no tomaron más mayor deuda que 500 millones de dólares, con el cual se mantuvieron entre el 2014 y el 2017 sabiendo que necesitaban más. Y el 2017, el gobierno con el gabinete de lujo, ahí es donde viene la hora loca del endeudamiento. Deciden por acuerdo la Junta General de Accionistas, en la cual integra el ministro de Minas y el ministro de Economía y Finanzas de la época, a endeudarse por 3.000 millones de dólares. Decidieron en marzo, en junio tomaron 2.000 millones de los 3.000 de deuda y la bolsa, las revistas económicas de Nueva York lo premiaron y fueron contentos a recibir su premio, digamos, en diciembre del año 2017. Entonces, y yo fui crítico de eso, decía, oye, están trabajando sobre supuestos que no se van a poder pagar, pero hasta recibieron premio por endeudarse. Hoy día ya vemos la realidad. ¿Cuándo saltó la realidad? En el año 2022, en mayo, cuando ya no tenían dinero y tuvieron que darle préstamos de 750 millones con el ministro Oscar Graj, que ya es una actitud irresponsable porque tendría que haber evaluado la viabilidad que ese préstamo se devolviese. La situación se agrava en octubre del 2022 cuando el señor Curburneo decide hacer un aumento de capital de 1.000 millones de dólares y una línea de crédito de 500 adicionales, ¿no? Y bueno, así se mantiene. Y hasta ese momento ya estábamos hablando de 2.250 millones de dólares que se había apoyado. Sin contar una línea de crédito menor que era de alrededor de 500 millones. Mira, menor, 500 millones. Claro. Ante cifras astronómicas. Y ahora se mantienen así y viene el señor Arista, se vuelve crítico de Petroperú, pero le suelta 800 millones de dólares más. Entonces, los 2.250 pasaron a 3.000 y le aumentó 500 millones de más de endeudamiento. O sea, ya estamos en 3.500. Ese sí le porta el Estado. Todas estas irresponsabilidades, porque esto era conocido desde el momento que se tomó la decisión de construir, con los montos que estábamos hablando, tienen que a un momento responder los responsables. Yo he tenido más de una oportunidad de escribir, de hablar sobre esto. Ya llevo casi 12 años hablando en solitario del tema, pero nadie quería tomar en cuenta. O sea, no, mira la nueva refinería, eso es una refinería de lujo. Sí, pero hay que pagar las cuentas. Claro. ¿Y cuándo se pueden pagar las cuentas? No, mira que voy a recaudar tanto y tanto. Bueno, eso no ha ocurrido. Y hoy día estamos en la situación que estamos. Hay que tomar decisiones. Y la decisión es, si no quieres ponerle un centavo al Estado, pero hay que pagar cuentas ahorita, hay que ponerse de acuerdo con los acreedores. Y eso se llama indecopio. El resto es cuento. El resto es cuento de decir, mira, que vamos a dividir la empresa en dos áreas y entonces de esta manera funciona óptimamente. Sí, pero hay que pagar la cuenta ahorita. Claro. O me cortan la luz. Y ha llegado a operar, como se decía, ingeniero Gutiérrez, la refinería Talara a un 100%, como se dijo, porque recordemos, recordemos que incluso la presidenta meses atrás pues inauguró la fase final de este complejo, ¿no? En diciembre, creo, del año pasado, y se dijo que iba a estar operativa ya al 100%. ¿Es así? ¿Esa es la realidad? No, ¿no? Nunca llegó a operar al 100%, claro. En absoluto. Es más, ni siquiera es una conjetura mía de una posición con animadversión. Ha quedado demostrado. Ha quedado demostrado en marzo. Es más, el propio comunicado, mire, el propio comunicado que publica el director el día de ayer habla que no se ha podido cumplir con el lanzamiento en su totalidad. ¿Por qué? Porque quedó de manifiesto en marzo de este año, cuando hay un apagón en la zona de donde está la refinería, hay un apagón del sistema interconectado y la refinería sale de servicio. Entonces la pregunta es, ¿por qué sale de servicio? Si una de las cosas de las plantas que tiene es una cogeneración eléctrica propia. Bueno, resultaba que la cogeneración eléctrica propia no estaba terminada. Y ahora en el mes de mayo se anunció que está terminada y en estos momentos están en pruebas
para que el administrador del Sistema Eléctrico Nacional le autorice la operación con una determinada capacidad. O sea, ha quedado acreditado que no estaba terminado. Entonces, sencillamente, ni ha cumplido toda su capacidad, que es decir, con todo el volumen prometido, ni todas las unidades están preparadas, y eso ha quedado completamente demostrado con el incidente que ocurre en el mes de marzo y un corte de servicio de electricidad. Pero eso es un engaño, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Porque no se puede estar mintiendo de esa manera, ¿no? Supuesto, entonces, simplemente, y a mí me sorprende, ¿eh? El Contralor, por ejemplo, ¿no? El Contralor es muy solícito cuando hay que meter preso o cortarle las cuentas a un alcalde distrital, ¿no? Como la canción de Lucha de Reyes, robó un ovillo de hilo, ¿no? Para su mamá, ¿no? Pero cuando se trata de miles de millones de dólares que estamos hablando acá, de miles de millones, lo que tendría costado 6.500 millones de dólares, y la deuda es de 8.000 millones de dólares, miren, de eso estamos hablando, no ha dicho nada. Acá no hay responsables, todo es felicidad, ¿no? Entonces, me sorprende, porque como tú dices, sí, pues, acá hay responsables, hay que señalarlos y hay que hacerles un proceso sancionador. Sí, ve, porque se pintó una refinería, una de las 8 más avanzadas del mundo, se dijo incluso, ¿no? Sí, pues se ha dicho muchas cosas, Lizardo, se ha dicho, y la verdad, Bueno, la realidad ha completamente distinto todo lo que se venía haciendo. y qué pena, ingeniero, que se hable de tanta cantidad de dinero en un país donde recientemente pues el INEI de este informe que hay más pobres, ¿no? Hay gente que ni siquiera tiene un pan sobre su mesa. Es Por indignante, supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces, si algo que había que hacer con Petroperú en su momento, en 2006, que no iniciado este proceso de la refinería Tarija, lo condució 2 años, era quitar digamos, el azufre de los combustibles que era mandatorio, de lo contrario cerrados. Eso costaba alrededor de 1.000 millones de dólares, su competidor La Pampilla lo hizo. Pero no, pues lo que han hecho ahora de excederse digamos, en equipamiento, en parte constructiva, que lo ha llevado pues a que se vaya totalizando 6.500 millones de dólares y llegar a la situación de impago que está actualmente. Así es. Bien, ingeniero, muchas gracias por Gracias. este análisis, ingeniero, claro y concreto. Muy amable, ingeniero.